Bienvenidos a todos. Bueno, hoy seguimos explorando Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Bueno, ahora nos vamos con las partes 13 a 16. De nuevo, bueno, ya hemos visto varios ejemplos, pero vamos a abordar cómo nuestra mente distorsiona riesgos, por lo que recuerda, usa estereotipos para predecir, que ya lo habíamos hablado un poquito también, comete errores lógicos al evaluar probabilidades, prefiere historias causales a hechos estadísticos. Vamos a ver ya más adelante a qué se refiere Kahneman con esto. Y bueno, recordemos, el sistema uno es rápido, intuitivo y emocional, como decidir evitar un lugar por una noticia reciente, como vimos en el taller anterior. El sistema 2 es lento, lógico, como analizar todos los datos disponibles antes de decidir. Y bueno, hoy exploraremos cómo el sistema uno exagera riesgos por imágenes o eventos vívidos, predice basándose en estereotipos, ignora lógicas simples y busca causas donde solo hay números. En algunas cosas se empalman también con los temas que vimos la semana pasada. Nos dice Kahneman, el mundo que imaginamos no es una réplica precisa de la realidad. Nuestra mente crea un mundo más simple, pero a veces engañoso. Bien, pues bueno, los temas que vamos a ver en términos generales, en la parte 13 exageramos riesgos por recuerdos vívidos, en el 14 predecimos por estereotipos, ignorando tasas base. Vamos a ver a qué se refieren con esto. Cometemos errores lógicos al preferir historias plausibles. Y bueno, las causas vencen a las estadísticas en la parte 16. Bien, esto lo platicamos un poco en el taller anterior, pero de nuevo, si se les ocurre algo, no sé si alguna vez evitaron algo o algún lugar o un alimento por una noticia o experiencia reciente, no sé si se les venga algo a la mente. El ejemplo que nos había dado sobre la carne de puerco, José Luis, yo creo que es un buen ejemplo también, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Bien, pues vamos ahora con la parte 13, donde Kahneman explica cómo los recuerdos vívidos distorsionan nuestra percepción de riesgos. Bueno, aquí Kahneman explica la heurística de disponibilidad, la heurística del afecto y las cascadas de disponibilidad, mostrando cómo distorsionan la percepción de riesgos. Vamos a abordar cada uno, porque bueno, los nombres son un poco rebuscados, ¿no? Es el estilo de Kahneman, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Y bueno, entramos con la heurística de disponibilidad y emoción. Y en esta parte, Kahneman describe cómo la heurística de disponibilidad nos hace juzgar riesgos por lo fácil que recordamos un evento. Y nos dice, las estimaciones de causas de muerte están distorsionadas por su cobertura mediática. Por ejemplo, un estudio de Paul Slovic mostró que las personas creen que los accidentes son más mortales que los derrames cerebrales, aunque estos causan el doble de muertes, porque los accidentes, por supuesto, aparecen más en los medios. No sé si se les ocurre alguna idea o ejemplo, y principalmente con los medios, porque ayudan mucho también a no estar distorsionando la realidad, o más bien nuestras percepciones, porque muchas veces no, pues no andamos en el tema o investigamos más. Pues yo pienso que digamos, ejemplo importante, pues bueno, fue lo de la pandemia, ¿no? De la COVID-19, en donde pues había mucha desinformación, había muchas tendencias hacia la ofuscación para obligar a la gente a que se vacunara, pero pues yo creo que fue muy efectivo eso, porque la gente, como sucede, ¿no?
la gente tiende a respetar a las figuras de autoridad y las figuras de autoridad estaban diciendo vacúnense, pues se vacunaban, pero no razonaban, no utilizaban el tema 2 para ver qué tan real podía ser la situación, cuál es la tradición, qué efectos puede tener una vacuna del tipo del que estaban de alguna manera utilizando y se dejaron llevar así, no utilizaron su sistema 2 creo yo. Sí, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque puede ser desde urgencia, puede ser por propaganda, puede ser una campaña de miedo también. Entonces empiezan a revelar datos sin filtro o con filtro, pero pues porque ya sabemos que muchos de los medios también pues tienen patrocinadores privados, ¿no? Entonces tienen que jugar a su agenda, tienen que cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos quedarnos con una visión de la realidad distorsionada. Adelante, Ana. Ay, sí, no, es que se me ocurrió otro ejemplo relacionado también con lo que comentaba este Kahneman sobre las cifras estadísticas reales, ¿no? Y cómo nuestro sistema uno pues tiende más a ver como identificarse más con ciertas analogías mentales o emocionales más que teñirse a estadísticas. Y, por ejemplo, me acordé de que dice aquí, como pusiste, los accidentes tienen más cobertura mediática, ¿no? Todo lo que hemos visto últimamente sobre los accidentes aéreos con, ya sabes, en aviones, que también son muy trágicos y terroríficos y horribles, pero que mucha gente a veces por esta información, gente que le da mucho miedo, por ejemplo, volar en avión, pues le sirve como un refuerzo para no tratar de, pues tal vez de superar esa fobia, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero mucha gente que empieza a hablar de ello porque también en las noticias hablan muchísimo de los accidentes que suceden, que también son raros, ¿no? Ujú. Y justo como te digo, muchas personas por esta parte tal vez de dejarse llevar por este sistema uno del miedo, pues generalizan de no te subas a un avión porque te puedes morir, ¿no? Casi, casi. Y por ejemplo, en la mañana que estaba viendo un documental, resulta que un reporte de, fíjate, ni siquiera es un medio mainstream, ¿no? O sea, una investigación de la ONU dice que en los últimos meses, en los últimos 10 meses, han fallecido por asesinato, además, alrededor de 100, o más bien en promedio 130 personas al día en Palestina, ¿sabes? En los territorios asediados de Palestina, en Gaza y todo esto, 130 personas al día. Y si lo comparamos con los accidentes aéreos, por ejemplo, en el 2020 murieron 463 personas al año, en un año. Y no hay punto de comparación, por supuesto, ¿no? Ahorita ya vemos a más medios, no solamente alternativos, pues hablando de que lo que está pasando en Palestina es prácticamente un genocidio, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Y bueno, en esa línea, Ana, pues bueno, estadísticamente se sabe que hay más accidentes mortales en autobuses de pasajeros que en aviones por mucho, ¿no? Pero de repente empezamos a escuchar que pues hubo pues un evento pues de algún accidente o de un avión que se estrelló y pues por todos los medios, ¿no? Nos empiezan a bombardear con lo que pasó y por supuesto es una tragedia, pero pues hay mucha gente que va a tomar eso, ¿no? Y pues ahora le va a dar miedo ya subirse a los aviones o lo va a evitar a toda costa, ¿no? También ideas como pues que los mosquitos matan más gente al año que los tiburones, ¿no? O sea, son ideas que tenemos en la cabeza que realmente no tienen base en la realidad, ¿no? Nada más las exageramos por la información que nos llega, por la poca información que nos llega, ¿no? Justo como sesgan la información, no nos dicen ciertas cosas,
pues condicionan también nuestro pensamiento a final de cuentas. Sí, sí, sí. Y pues bueno, este tipo de sesgos que los hemos estado revisando, ya lo he platicado, todos los medios, muchos de los gobiernos lo saben, muchas de las noticias de los grandes noticieros privados, la propaganda gubernamental, pues diseñan muchas veces su información sabiendo justamente todo lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, es importante también aprenderlo, digamos, no tenemos que memorizarlo, pero tener una idea al menos general, pues justamente para evitar que nos mientan y nos manipulen, ¿no? Pero bien, ahora vamos con la heurística del afecto, que conecta emociones con riesgos. Nos dice Kahneman, las personas hacen juicios consultando sus emociones. Si una noticia sobre un asalto en el metro pues nos asusta, que lo platicamos también la vez pasada, pues vamos a evitar usarlo lo más posible, ¿no? Aunque las estadísticas muestren que en términos generales es seguro. De nuevo, los eventos vívidos como un desastre amplifican el miedo. Y pues bueno, algún ejemplo de esto tras el sismo en México del 2017, muchas personas ahora pues compran seguro, refuerzan sus casas, porque el recuerdo del sismo es muy vívido, ¿no? Y bueno, también hay que comentar, con el tiempo esos recuerdos se desvanecen y la preocupación disminuye, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que encontrar un equilibrio, pero solo vamos a encontrar un equilibrio pues usando nuestro sistema 2, ¿no? Porque si empezamos a normalizar y decir, no, pues lo del sismo de 2017 ya tiene mucho tiempo, para qué exagero, no? Pues no sé, o sea, principalmente, por ejemplo, que vive en las zonas de la Condesa, la Roma, la Nápoles, que sufrieron muchísimos daños. Pues bueno, sería recomendable que al menos revisaran su casa, hicieran modificaciones, pues que los ayudaran a que pues, no fuera destruida durante un sismo similar, pero de repente ya tiene tanta distancia el evento que la emoción disminuye y también, pues bueno, echamos la flojera, como decimos, ¿no? Entonces siempre es bueno encontrar un equilibrio, no reaccionar de manera automática emocionalmente por algún evento vívido o fuerte, pero al mismo tiempo también es bueno tomar precauciones, ¿no? Perdón, yo me quedo pensando en que qué tan profundamente se puede, de alguna manera, difun- difundir esta situación al público en general o a la mayoría de la gente, como que la mayoría de la gente nada más tiene acceso a lo que recibe a través de los medios de comunicación masivos tradicionales. Muy difícilmente la gente en lo general puede acudir a los medios alternativos o de alguna manera intentar investigar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando? O sea, como que el grupo que puede tener alguna, digamos, posibilidad o capacidad para poder hacer algún tipo de escrutinio, pues es muy reducido, como que la ventaja está de la parte de los medios de comunicación masivos, ¿no? Aunque también yo he notado que ya los medios de comunicación masivos no tienen mucha credibilidad, como que pues de alguna manera la gente en lo general rechaza lo que les dicen los medios de comunicación masivos, no les creen porque como que sus mentiras son muy obvias y entonces pues ya los desechan. Pero yo todavía me quedo con la inquietud de que qué tanto puede estar eso interpretando al público, o sea, a lo masivo, ¿no? Sí, 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 es un buen punto, José Luis. La ventaja que tienen los medios masivos, pues es el alcance, ¿no? Tienen un alcance bastante expandido, ¿no? Pueden llegar a millones de personas, pero lo que está pasando ahora
Justamente también después de la pandemia, mucha gente empezó a buscar información en fuentes alternativas, ¿no? También mucha gente cree que pues cuando se habla de medios alternativos, pues se habla de menos profesionalismo y al contrario. De hecho, desde ese momento empezamos a ver a mucha gente pues comprometida con la verdad, ¿no? Sacando sus propios canales de YouTube o en otras redes sociales, haciendo un trabajo de análisis periodístico, un trabajo de investigación como se debe de hacer, ¿no? Entonces, parece que llegamos a un punto álgido ya también de las mentiras y de la manipulación de los medios de comunicación que la gente empieza ya con una especie de hartazgo y empieza a buscar alternativas, lo que es muy bueno. Entonces vemos ahora a estos medios alternativos ganando cada vez más audiencia, millones. Incluso fue muy famoso el caso de Tucker Carlson en Estados Unidos, que él trabajaba para Fox News, pero llegó un punto en donde tuvo una toma de conciencia, literal, dijo, bueno, pues es pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me había comprometido pues a comunicar y a decir la verdad y pues, estamos haciendo absolutamente todo lo contrario, justamente después de lo que pasó con el COVID. Y pues abrió su propio canal, YouTube en X o lo que era Twitter, y pues ahora tiene pues, casi como 5 veces más audiencia de la que tenía Fox, en Fox News, ¿no? Y mis respetos porque ese es un ejemplo de periodismo, ¿no? Un ejemplo de periodismo comprometido con la verdad. Pero bueno, ojalá podamos ir viendo más este tipo de casos, ¿no? Bien, pues ahora vamos con las cascadas de disponibilidad. Kahneman introduce este concepto donde un evento menor amplificado por los medios genera pánico colectivo, ¿no? Nos dice Kahneman, una cascada de disponibilidad es una cadena autosostenida de acontecimientos. Por ejemplo, nos dice, en el caso de Alar en 1989, noticias sobre una sustancia en manzanas, en las manzanas, causó temor masivo, aunque el riesgo pues era mínimo. Bueno, los medios exageraron el riesgo, exageraron la historia y la gente dejó de comprar manzanas prácticamente, ¿no? Que bueno, hay muchas cosas que platicar al respecto, pero bueno, ese es el ejemplo que nos está dando Kahneman, ¿no? Me acordé del ejemplo de la extinción del papel de baño en los supermercados. ¿Recuerdas? ¿Cuál? Ana, disculpa. Ah, perdón, es que me acordé cuando empezaron en las noticias a decir que había muchas compras de pánico en Estados Unidos y que se estaban acabando el papel de baño cuando empezó lo del encierro del COVID. Y aquí en México nos tocó que mucha gente también se paniqueó y fue a hacer compras de papel de baño y se acabaron el papel de baño. Bueno, pues sí, justamente, y bueno, eso fue culpa también de los medios masivos, aunque ahora ya sabemos, incluso por todas las demandas que está teniendo ahorita, por ejemplo, las farmacéuticas, principalmente en Europa, y que no las publicitan mucho, porque bueno, ahorita Moderna, Pfizer y otras grandes farmacéuticas están siendo demandadas por el manejo de la pandemia y por las vacunas, porque no había ningún estudio de efectos secundarios en ese momento, ellos habían dicho que sí. Y pues bueno, ahorita, aunque les parezca escandaloso, hay casi 1 billón de muertes relacionadas con el mal manejo del COVID y de las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que hemos estado también difundiendo bastante. Pero de eso ni nos enteramos, ¿no? Ya se nos olvidó, ya pasó. Algunos países todavía, por ejemplo, están tratando de meter las vacunas a las cartillas obligatorias, por ejemplo, de los niños, lo que es pues muy lamentable, ¿no? Muy, muy lamentable. Eh, pero bueno, o sea, creo que ya aquí todos sabemos que las grandes farmacéuticas y las grandes corporaciones de alimentos pues son negocio y realmente no importa la salud
los consumidores, ¿no? O sea, es dinero, ¿no? Ese es el objetivo, son negocios. Pero bueno, a veces se nos olvida, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé, bueno, ya lo platicamos un poco, pero no sé si tienen algún ejemplo o si han sentido que una noticia amplificó un miedo, como evitar el transporte público por algún asalto, etcétera, etcétera. Sí, me acuerdo como que las famosas teorías conspirativas, ¿no? Que de pronto, sobre todo en Estados Unidos, empieza a suceder cosas así, ¿no? De que empezaron a difundir eh, noticias de que había por allí una cábala satánica que estaba secuestrando niños, que los sacrificaba, se tomaban su sangre, se los comían, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, pues ahí hasta inmiscuyeron a la misma Hillary Clinton y a otras personas, al John Podesta y otras personas, ¿no? Y puede que tenga alguna base, pero la manera en cómo se empieza a generar, yo digo que es para sembrar caos y sembrar miedo, ¿no? Sí, Y justo. producir energía negativa. Oye, pues bueno, justamente eso es la base de la inhibición transmarginal, ¿no? Que en términos muy generales es un método que usan y siguen usando los medios de comunicación y también gobiernos, ¿no? De amplificar el miedo y el terror para hacer a la población más manipulable, ¿no? Yo creo, Luis, que, bueno, todos en general, em, en las noticias, por ejemplo, estas del Canal 6 y todo, es como un bombardeo constante de noticias de nota roja, ¿no? Que llega un punto en el que te saturas bien feo y si te entra así como la ansiedad, está muy cañón. A mí me pasa luego mucho con cosas que tienen que ver con niños, ¿no? Por mi hija, si veo así, no sé, no, las noticias estas luego que hay y empiezo así como a paniquear y a hacer ahí ideas. Pero bueno, ya después, pues sí, o sea, usando la razón y todo, pues solamente es como tener ciertas precauciones y ya, ¿no? Pero Es que ese es el punto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, porque en vez de estar controlados por el sistema automático, el sistema uno, pues siempre debemos hacer de que, o forzar un poquito aquí entre esa razón, la lógica, analizar los datos, etcétera, ¿no? Eh, hay, hay muchos ejemplos, por supuesto, y es un hábito, esto es algo que se logra a través de la práctica, ¿no? Porque si no, la gran mayoría de nosotros, como vamos a ver más adelante también en el libro, pues va por la vida como programados, ¿no? No se recuerdan la película de Matrix, ¿no? Que salió por ahí a finales de los noventas, pues ya sabemos que pues, esa película es una metáfora prácticamente de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces mucha gente está como conectada a esta Matrix solamente pues ejecutando programas, ¿no? O sea, programas que pues nos cargan desde la infancia, ¿no? Desde el sistema familiar, el sistema social, el sistema cultural, cargando ideologías que ni siquiera comprendemos, ¿no? O sea, como automáticos, ¿no? Y pues bueno, solamente empezamos a despertar, entre comillas, cuando empezamos pues a analizar toda esta programación automática, ¿no? No todo es malo, por supuesto, pero tiene que ser un ejercicio consciente, ¿no? Saber qué es lo que sí pues está en línea con nuestra personalidad esencial y que no, ¿no? Con los traumas también se vive algo porque pues bueno, vivimos traumas transgeneracionales, prácticamente estamos cargando ahí bultos que ya ni nos corresponden, ¿no? Ujú. A mí me tocó em, seguir el juego a los medios de comunicación porque en el año 99 eh,
estaban muy en boga los asaltos en los camiones y sobre todo por acá, por el rumbo del Estado de México, de Indios Verdes hacia diferentes puntos del Estado de México. Y pues se popularizó mucho todo eso, ¿no? Pero en lo personal, a mí me tocaron 7 asaltos en 2 meses y en 2 de ellos me pusieron la pistola así en la cabeza, ¿no? Y porque una de las ocasiones me vieron que escondí algo y es que puse debajo de mis piernas un celular Ujú. y el que no trae arma le dijo al que trae el arma, dice, este escondió algo que no sé qué. Y digo, no escondí nada, pero déjame parar y te muestro lo que pueda haber. Yo dije, si me deja parar, lo desarmo, ¿no? De que ya me tenían harto. Pero no me dejó parar, nada más me puso la pistola en la cabeza. Pues si sabemos, si descubrimos que traes algo ahí, te va a hacer un plomazo y no sé qué. Pues adelante, déjame parar, ya te dije. Pero sí, 7 veces me tocó. Entonces, después de esas 7 veces, pude comprar caro y desde entonces ya no he vuelto a viajar en autobús que va de México al Estado de México. Ujú. Y ahora, pues, se han incrementado los asaltos, pero además porque han estado extorsionando a los choferes. Pues Exacto. en algunos casos, después de que asaltan al autobús o al microbús, según lo que sea, balean al chofer porque no les pagó la cuota semanal. Entonces, con esos truenos, yo prefiero caminar o salir en bicicleta que subirme a un transporte público. Solamente tomo transporte público en México y eso, metro o metrobús, pero micros y eso no. Sí, no. En términos generales sabemos que hay muchísima inseguridad y no se ha hecho nada al respecto. De hecho, sigue incrementando, ¿no? De Ujú. hecho, es bueno, de hecho, que la gente pues, esté preparada, ¿no? Esté vigilante, si ve algo raro, pues mejor se baje, ¿no? Que es lo que está haciendo mucha gente también, ¿no? Sí. De repente ya ve a alguien ahí medio sospechoso, o se sube a alguien medio raro, pues mejor me bajo, ¿no? O sea, y ese puede ser el Ujú. sistema uno, puede ser automático, puede ser que esté en lo correcto o no, pero bueno, como están las cosas, pues aquí sí vale la pena, de repente irnos con la intuición, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si también, como dice Kahneman, revisar como estas estadísticas, ¿no? También hay un montón de estudios estadísticos por zonas, etcétera, etcétera, y en base a eso, pues también puedes tomar decisiones más informadas, ¿no? O que te permitan mantenerte tal vez más tranquilo, como lo que hizo Arturo, que decidió comprarse un coche para evitar el transporte, o sea, ese tipo de decisiones, o ver la posibilidad de cambiarte de cierto domicilio donde estén pasando cosas, o no sé, se me ocurre, ¿no? Sí, sí puede ser. O bueno, estadísticamente el metro, aunque pues también pasan muchas cosas, sigue siendo un poco más seguro que los micros, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, porque en el micro estás enclaustrado. En el metro puedes correr en todo el vagón, aunque sea abriéndote paso a codazos, pero puedes desplazarte en el vagón. Exacto. Y de nuevo, esta es una de las cosas que bueno, también estamos tratando de hacer con el método respiración y meditación que estamos compartiendo los jueves, porque bueno, la estimulación del nervio vago nos lleva de este estado de estrés crónico prácticamente, con tomas de decisiones controladas por el sistema uno a un estado de vigilancia relajada, que pues bueno, ahí estamos pendientes del entorno, vigilantes, pero pues prácticamente está activo el sistema 2, no estamos conscientes. Ujú. Muy bien, pues bueno, ahora que entendemos cómo la disponibilidad distorsiona riesgos, pues bueno, vamos a ver ahora en la parte 14 cómo usamos estereotipos para predecir. De nuevo, pues esto eh, siempre necesita ser evaluado porque pues hay estereotipos que sí son cercanos a la realidad, hay otros que no, pero de nuevo no es trabajo tanto
del sistema uno, sino del 2. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y bueno, vamos a explicar la heurística de la representatividad, eh, cómo ignoramos las tasas base. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso y sus ventajas y limitaciones. Bien, Kahneman presenta el caso de Tom W., un estudiante descrito como ordenado, poco creativo y con poco interés por los demás. Se les pidió a los participantes adivinar su carrera. Esto, pues bueno, como ya lo comentamos ahorita, la representatividad es una evaluación automática de similitud, es asociativa, ¿no? O sea, ya tenemos ahí como cierta información en el cerebro hace su trabajo de conectar patrones, ¿no? O de encontrar patrones y sale con una respuesta rápida, ¿no? Prácticamente eso es eh, los estereotipos o nos pesan mucho los estereotipos. Y bueno, por supuesto, como era de esperarse, la mayoría eligió informática porque la descripción encaja con el estereotipo de un informático, ¿no? Ignorando que carreras, por ejemplo, como humanidades, tienen mucho más estudiantes. Entonces, esas son las tasas base. Así que bueno, el sistema 1 usa la heurística de representatividad para predecir, pero ignora las tasas bases, que son las probabilidades reales y la calidad de la evidencia. Entonces, esto por supuesto lleva a errores como asumir que alguien es ingeniero porque parece, pues más, o su apariencia es más como de un técnico, no sé, ¿no? Yo creo que puede haber varios ejemplos. No sé si se les ocurre otro ejemplo en esa línea. A mí siempre me confundieron con médico. Sí, sí lo entiendo. Sí lo ¿Por entiendo. qué? Sí, sí tienes la facha de médico. Y lo curioso es que yo siempre quise ser médico de niño, hasta que por ahí de sexto año nos empezaron a mandar a las bibliotecas y nos sentábamos, había unas mesotas tremendas donde te sentabas con muchos estudiantes y varias veces nos tocaron estudiantes de medicina con unos libracos más gruesos que los directorios telefónicos de antes, ¿no? Ujú. Entonces les empezábamos a preguntar qué hacían con esos libracos, ¿no? No, pues es que tenemos que estudiar esto y esto y esto. Y este libro nada más es de tal cosa, pero así como este, son como 20 libros que tenemos que estudiar. No, dije, aquí se acabó el romance con la medicina, Ahí de nos cualquier vemos, día sí. me meto un libro de esos, ¿no? Y ahí ya me desconecté, pero siempre me ha seguido gustando la cosa de la medicina. Y después en la carrera quise tomar el sesgo para electrónica médica, Ujú. pero había que ir a hacer los estudios a Francia. Y sí, todo me cuadré con la especialidad que tomé para poder seguir electrónica médica, pero ya cuando terminé la carrera, mi mamá estaba enferma y dije, no, pues qué chulada, ¿no? Que se sacrificó como sea para darme estudios y ya que ve el final, que ya ve tierra a la vista, ahora le salgo con la marihuanada de que me voy a hacer una especialidad a Francia, ¿no? Dije, no, ya es mucho encaje y entonces ya no me fui. Me quedé, pero siempre me quedó ahora sí que el gusanito de la medicina. Pero No. lo vaciado del caso es que me asumían como médico por las uñas, man. ¿En serio? Sí, porque hubo una huelga una ocasión en colegio de bachilleres donde di clases y platicando ahí en la sala de maestros, como no había clases por la huelga, pues nos juntamos ahí todos los maestros. Y me empezaron a saludar y todos me decían doctor. Dije, doctor, pues, no estamos en Colombia. Pero a una maestra que varias veces me lo repitió, le dije, ¿por qué doctor, maestra? Dice, pues es que todos sabemos que es usted doctor. No, le digo, soy ingeniero. Dice, ¿no tiene que ver con la medicina? Le digo, no, para nada. No, pues es que siempre le vemos sus uñas tan bien cortaditas que decimos, este es cirujano. Hazme el favor, Qué nada más vaciado. por las uñas, ¿no? Me dio mucha risa eso. Pero Gracias. sí, lo asumía nada más que porque tenía las uñas muy cortaditas y se veían siempre muy limpias, pues que era yo cirujano. Es muy buen ejemplo, Arturo, ¿eh?
Muchas gracias. Sí. Cintia, ¿querías comentar algo? Hola, buenas noches a Buenas todos. noches. Sí, se me ocurre otro ejemplo como los estudiantes de diseño de modas, que normalmente andan como, pues vestidos. A mí me gusta cómo se visten muy cool. Entonces uno automáticamente concluye que estudia modas o diseño de modas, sobre todo nosotros las mujeres que nos fijamos mucho en esas cosas. Entonces, sí, creo que ese estereotipo, perdón, sí va muy ligado a cómo se ven ellos. Se cortó la voz. Se cortó al último, Cintia. Ah, sí, perdón, les decía que ese estereotipo sí va muy ligado a cómo se ven ellos. Sí, justamente, justamente. Ujú. También yo me acuerdo de un ejemplo muy interesante que había leído también eh, de un señor, pues ya adentrado en sus cuarentas, que le gustaba salir los fines de semana eh, a bares donde tocaban música dark, ¿no? O sea, así como darkies, ¿no? Y pues él se vestía igual, pues igual se ponía sus gabardinas y su rímel, ¿no? Y todo. Pero entre semana lo veías, pues sí, el cuate de camisita, traje, con su familia, todo muy bien, o sea, su matrimonio también, etcétera, ¿no? Pero si lo ves tú por primera vez en un antro, caminando en la calle, pues así vestido como dark, pues no te va a dar buena espina, vas a decir, oye, ¿qué onda, no? Con este cuate, ¿no? Ya está grande para esas cosas, no sé, o sea, hay muchos estereotipos que tenemos ahí programados, ¿no? Pero de repente imagínate que ya lo ves pues en su trabajo de, de corbata, ¿no? O con sus hijos un fin de semana, no sé. Entonces, pues bueno, las apariencias pueden ser engañosas, hay que tener mucho cuidado también. Y bueno, también eso lo habíamos platicado ya en talleres anteriores con los sesgos de autoridad, ¿no? Porque también ¿no? Una persona, porque tenga pues un título, no quiere decir que va a ser una persona ética, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy generalizando, ¿no? Y platicamos un poco justamente los ejemplos de varios médicos, ¿no? Que desgraciadamente también, pues, se han vuelto también pues impulsores de los objetivos de las grandes farmacéuticas. De nuevo, aquí no es que estemos atacando a las grandes farmacéuticas tanto, pero bueno, hay medicamentos que de repente no se hacen ni estudios y salen a la venta al público, ¿no? Y realmente usan a los enfermos como parte de sus estudios, ¿no? Para ver los efectos secundarios, ¿no? Pero ellos ya están vendiendo y haciendo dinero, ¿no? No porque salga alguien en los medios de comunicación que nos digan que es doctor en política, por ejemplo, va a ser un experto en el tema o va a estar libre de sesgos o o no sé, pues o no sé si me explico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los estereotipos porque nos pega mucho también cuando vemos figuras de autoridad en los medios, en el gobierno, en donde sea, y tendemos casi a creerles por default, ¿no? Nada más porque tienen ahí, este, un título. Hay que tener mucho cuidado también. Y los usan mucho para manipular. ¿Sí? Yo he visto conferencistas que los ponen como que son los que están difundiendo algún producto de esos nuevos que se ofrecen por internet y que todos llevan una perorata muy larga en la que el centro de su argumentación es que las farmacéuticas no tardan en bajarles esa publicación porque como el producto que ellos ofrecen ataca los intereses de las farmacéuticas, pues que los están queriendo bajar a como de lugar y no sé qué. Pero fulano, el personaje que te ponen al principio, te recomienda ese producto y no sé qué. Y yo no sé si el fulano de veras está enterado de que lo están usando para promover un producto, ¿no? Ujú. Pero hay así una plaga ahorita de productos que te ofrecen
que en un mes te curan de padecimientos crónicos y no sé qué tanto, ¿no? Ujú. Ya es tanto que yo desconfío. Ni Sí, siquiera he querido hacer la prueba con eso porque digo, ya, esto es una plaga y aunque sí considero cierto que las farmacéuticas perdieron la ética hace mucho rato y pues viven de sus rentas prácticamente, pero aún así pues no es para irte con el canto de las sirenas con cualquiera que te diga que está contra ellas, ¿no? sí, no, es justamente regresamos al sistema 2. Hay que analizar bien, no Ujú, tomar decisiones por el sistema uno, no porque no te ofrezcan una alternativa a un medicamento alopático, pues quiere decir que vaya a ser buena o mejor, ¿no? O sea, hay que investigar. sí, sí, exacto. Ahora llega también, vamos a empezar con los sesgos con la inteligencia artificial, donde ahora pues ya todos es una herramienta, ¿eh? O sea, es para que uno la use, no al revés, ¿no? Y sacrificar nuestro pensamiento crítico, ¿no? Porque pues tampoco, o sea, tampoco es eso, ya cuando empezamos a hacer eso, pues ya perdimos, ¿no? Porque de eso no se trata, ¿no? Pero también cuando Ujú, la consultemos hay que tener mucho cuidado porque ahora ya sabemos que cuando no tiene datos suficientes, también salta a conclusiones, alucina e inventa argumentos, ¿no? Entonces es sí, como lo habíamos platicado, como Wikipedia, que es de las peores fuentes que alguien puede usar, porque pues, muchísimos intereses privados empezaron a pagarle a gente para que pusiera fuentes y conocimiento desde historia, física, ciencia, de todo, que conviniera a sus propios fines, ¿no? Entonces, bueno, ujú, lo mismo va a ser con esto, ¿no? Realmente tenemos muchos, si queremos realmente nos llama la atención algún tema, pues sí hay que echarle ganas y estudiar lo más posible, ¿no? Hay, hay, es un campo minado allá afuera, ¿no? De desinformación. cada vez está peor. Pero yo siento que con eso de la inteligencia artificial, lo mejor que podríamos hacer es involucrarnos para conocer más del tema e inclusive poderla utilizar en algunas tareas que te ayuden a agilizar, minimizar tiempos, para que estés más empapado de eso y también sepas pues de dónde a dónde puede ir la marea en cuanto a la manipulación que pueden hacer con inteligencia artificial. Sí, sí, es bueno adentrarse un poco justamente en el tema y saber cómo se maneja, cuáles son sus puntos flacos. Hay que estar completamente conscientes de que están programadas, ¿no? O sea, hay temas que sí pueden tocar, hay temas que no pueden tocar. Pasó un caso muy interesante hace 3 semanas con Grok, la inteligencia artificial de X, donde, bueno, pues renunció uno de los programadores y le puso en parte de su programación, le puso, ¿sabes qué? Vas a poder hacer comentarios que no sean políticamente correctos, siempre que tengan base en la realidad. No, pues, ¿para qué les digo? No, se armó una hecatombe, principalmente en Estados Unidos, por todos los comentarios que estaba haciendo. Ya no profundizo aquí, si quieren, luego les paso ahí el enlace para que se den cuenta, ¿no? Este, entonces, pues bueno, tuvieron que pues reprogramarla y fue donde la gente también se fue dando cuenta de todos los sesgos tan grandes que tiene debido a la programación, porque no le pueden dejar decir toda la verdad, porque si dice toda la verdad pone en riesgo intereses privados, ¿no? Y gubernamentales y de todo, entonces pues bueno, nada más Ujú. estar siempre conscientes de ello, ¿no? La inteligencia artificial no siempre va a decir la verdad y menos en temas delicados, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente. Adelante, Ana. Bueno, yo tengo otro ejemplo que me sucedió hace relativamente poco. Ahora estoy intentando meter algunas cosas de tecnología, a algunas de mis clases, y se me ocurrió preguntarle a una inteligencia artificial que se hacía pasar por Hitler, ¿no? Porque estábamos en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y pues mi alumna tenía mucha curiosidad con respecto a Hitler y por qué había hecho lo que había hecho, etcétera, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió que le empezáramos a preguntar a esa inteligencia artificial que se hacía pasar por Hitler,
Cosas como, por ejemplo, por qué decidió suicidarse con su esposa el último día, ese tipo de cosas, o por qué odiaba tanto a pues otras etnias, a judíos o a gente con defectos, o sea, por qué esta ideología de la, ya sabes, ¿no? De la eugenesia y todo esto. Y respondía, además de que me respondió, me sorprendió la forma, digamos, tan hasta cierto punto elocuente de formular sus respuestas. Realmente era como que estaba realmente programada esa inteligencia artificial para defender la ideología de Hitler y tratar de convencerte de alguna forma de que lo que él estaba haciendo lo creía inherentemente como correcto, ¿sabes? Y probablemente tal vez sí era así Hitler, ¿no? Pero leyendo también algunas biografías muy interesantes de gente que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho es un libro que tú me recomendaste, Luis, de este señor que, bueno, le tocó desde chavito, de muy niño, la Primera Guerra Mundial y ya en sus primeras etapas de adultez la Segunda Guerra Mundial, y vio todo el fenómeno pues, del movimiento nazi, de cómo la gente empezó a cambiar sus perspectivas, ¿no? Y de cómo había una tendencia de, al principio la gente tiraba de loco a Hitler. O sea, mucha gente decía, este tipo, pues se daban cuenta, ¿no? Que era un hombre que pues nada más hablaba como con muchos adornos y que estaba realmente muy, su lenguaje estaba muy asociado a discursos violentos, como que de odio, ¿no? Como que muchos alemanes parece que sí se identificaron hasta cierto punto con esta parte de la impotencia y de el rencor y el odio que imperaba en ese momento por todo lo que estaba viviendo el pueblo alemán, ¿no? Después de los tratados de la Primera Guerra Mundial, la devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, al principio parecía como que mucha gente se daba cuenta de que Hitler no era una persona normal y que tampoco era una persona inteligente. Y hay un montón de escritos, ¿no? Que comentan eso. Sin embargo, hubo una especie de contagio, ¿no? De ideológico, en el que de pronto se empezó a hacer muy popular, ya todo el mundo empezó a hablar de Hitler, y de pronto cuando él quedó como líder del partido, también mucha gente como que decía, ¿y esto cómo es posible que una persona con este nivel de intelectualidad, ¿no? Porque te digo que no lo bajaban de, pues sí, de medio ignorante, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que una persona así sea líder de un partido, ¿no? Sin embargo, pues la gente no hizo nada. Entonces, bueno, es un tema creo que también muy complejo, pero muy interesante y a mí me pareció súper, súper interesante cómo realmente estas inteligencias artificiales, pues realmente obedecen a los comandos y a los algoritmos que el programador que está atrás le instruye, ¿no? O sea, ellos ya saben cómo pueden responder o no, qué pueden decir o qué no. Y pues aunque tengas algunos argumentos fuertes o sólidos, pues están programadas para responder lo que el que las diseñó quiere que respondan. Exacto. Entonces, bueno, si pueden hacer eso así, pues claro que lo hacen con todas las inteligencias artificiales. No creo Sí. que pueda existir alguna que sea 100% imparcial y más No, verídica posible. va a ser difícil, sí. Sobre Eh, todo que las inteligencias artificiales se nutren de todo lo que hay escrito y pues obviamente hay mucho a favor de ese tipo de líderes y mucha tinta hablando de la ideología. Y obviamente había mucho a favor de Hitler porque él mismo lo difundió. Si esa inteligencia artificial estuviera nutrida de literatura del lado de los aliados, seguramente que hablaría pestes de él. Pero así a nivel general, pues fue mucho lo que difundió él, porque al poco tiempo de que terminó la Primera Guerra Mundial, él fue a dar a la cárcel, era un cabo del ejército
austriaco, porque ni siquiera era alemán él, y resulta que empezó a victimizándose por eso que lo metieron al bote, empezó a difundir todas sus ideas y empezó a jalar a los jóvenes, a hacerlos ver que ellos eran una raza aria y por lo tanto superior a cualquier mortal que viviera en el planeta, y que entonces pues no podían permitir que negros que nacieron para ser esclavos pretendieran tener derechos, y que los judíos que se hacían ricos comercializando y aprovechándose de toda la demás gente, pues tuvieran un lugar en el mundo, y empezó a generar así odios y división, pero pues jaló mucho entre los jóvenes que tenían reclutados en las juventudes nazis, y aunque los adultos no estaban con él, pero era mucho el jale que tenía, al grado que después que llega a encumbrarse, habiendo sido cabo del ejército, después era comandante de mariscales, que un mariscal es mucho más que un general, y se los llevó a todos entre las patas hasta donde pudo. Se tuvo que suicidar, no es que haya querido suicidarse, yo creo que si no se suicida lo hubieran desbaratado en moléculas todos los que estaban contra él. Así es. Y así como eso, pues cualquier inteligencia artificial, ahorita si preguntas sobre la política de acá, pues también te van a hablar maravillas del régimen, ¿no? Cualquiera, sí. Igual, eso hay que tenerlo muy presente. No es ninguna figura de autoridad. Es una herramienta que podemos usar para obtener conocimiento, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Uh-huh. Ya luego podemos platicar un poquito más de eso, ¿no? El libro que comentaba Ana es Historia de un alemán, se llama, Ah, que va en línea con el libro de Ponología Política que también leímos antes de este. uh-huh. Está buenísimo, muchas gracias por la recomendación, yo también se los recomiendo y de hecho hay un resumen bastante bueno en YouTube, un señor que lo comenta y eso te deja como picado para que lo leas bien, está muy bueno. Si puedes, Ana, compártenos el video ahí en el chat del grupo de lectura. Vale, sí, claro, lo voy a buscar. Bien, pues bueno, vamos a avanzar porque si no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, ahora vamos con los pecados o errores de representatividad. Kahneman identifica dos pecados de la representatividad: ignorar tasas base, como ya lo vimos, y confiar en evidencia débil. Nos dice las tasas base importan incluso con evidencia específica. Bueno, esto está hablando un poco de estadística, ¿no? O sea, la tasa base hace referencia prácticamente estadística, ¿no? Datos duros. Y bueno, en un experimento, estudiantes de Harvard que fruncieron el ceño activando el sistema 2 consideraron más las tasas base, pero la mayoría seguía guiándose por estereotipos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en México, no sé, si vemos a alguien con ropa deportiva en un estadio, o sea, lo vemos con tenis, sus chorcitos y su playera deportiva con el logotipo del equipo, pues bueno, algunos podrían asumir que es un futbolista profesional, aunque pues lo más probable es que sea un aficionado, ¿no? Porque por supuesto hay más aficionados, esos son los datos duros, ¿no? Esa es la tasa base. También, aunado a esto, por ejemplo, en un mercado, si un vendedor parece confiable, podríamos asumir que sus productos son buenos, ignorando que la mayoría de los vendedores son promedio. No, de nuevo hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues bueno, nos podemos engañar. Ya vimos el ejemplo de las figuras de autoridad en los medios, gente que tiene este u otro título hablando de manera muy segura, pero pues diciendo puras mentiras, ¿no? Y mucha gente le cree. Entonces, bueno, nos vamos creando ideas, ¿no? Oye, Luisito, Sí. ¿y cómo se podría correlacionar, por ejemplo,
la situación que de alguna manera describe Lobachevsky de cuando llegan esas personas y les empiezan a dar clases, pero son unas clases verdaderamente estúpidas o sombrías o lo que quieras, ¿no? Eh, los estudiantes, como personas normales antes de ser contagiados, empiezan a sentir que algo está mal, ¿no? Con lo que les están diciendo, con lo que los intentan, pues convencer, ¿no? Pero de una manera, porque estaba implícito un desprecio absoluto y hasta un odio en contra de los estudiantes. Pero ¿cómo ellos lo pueden detectar y empezar a sospechar? ¿Allí entraría el sistema 2 o cómo? Bueno, pues tocaste un tema bastante complicado porque, bueno, primero ya habíamos platicado que existen los seguidores de autoritarios, que son personas que necesitan figuras de autoridad en su vida para que los guíen prácticamente. No pueden buscarlo, les compartimos por ahí un artículo porque está muy interesante, así se llaman seguidores de autoritarios. Es muy difícil que usen su pensamiento crítico, ¿no? Que saquen sus propias opiniones, siempre van a estar dependiendo de las opiniones de figuras de autoridad, aunque realmente no sean figuras de autoridad. Como lo platicamos en Poneología Política, en el caso de Lobachevsky, cuando llegó este maestro a diseminar esta ideología patológica en Polonia, pues varios fue el sistema uno, o sea, hubo algo como que no les latió, no algo como que no les caía bien desde que llegó, fue la primera impresión, y aún más después, cuando se empezaron a dar cuenta de que pues nada más estaba ahí para diseminar esta ideología patológica totalitaria, ¿no? Entonces esa fue una confirmación. De nuevo vemos a los dos sistemas, este, eh, pues funcionando, digamos. El primero, pues que puede ser una intuición, y después el sistema 2 pues ya analizando pues todo, ¿no? Desde cómo hablaba, qué decía, qué no decía, cómo se comportaba, ¿no? Cómo pues, realmente tenía pues un menosprecio por los estudiantes. Entonces eso fue ya tomar evidencia, observar, eso es el sistema 2. Y pues muchos demostraron que la intuición que habían tenido su sistema uno pues era verdadero, ¿no? De nuevo hay que tener cuidado porque no siempre las intuiciones del sistema uno van a ser correctas, ¿no? Y bueno, también pasa que pues, cuando empieza a haber un contagio, también cuando todos los seguidores autoritarios empiezan a seguir a estas autoridades patológicas, y hay otros estudiantes que, pues bueno, no son seguidores de autoritarios, pero tienen poca capacidad de pensamiento crítico y pues se van con los borregos, ¿no? Entonces se va formando pues un grupo relativamente grande que incluso ya después hace dudar a la gente que tiene pues una buena brújula ética o moral o que usan su pensamiento crítico, aunque como vimos en Poneología Política, hay gente que está inoculada en contra de este tipo de diseminación, perdón, patológica, ¿no? Así que bueno, eso es muy, muy interesante. Luis, y creo que uno de los ejemplos como más comunes que podemos ver en la actualidad es la gente que sigue mucho los influencers y todo esto, ¿no? Pues sí, O también. sea, el otro día veía una noticia que aquí en México el 50 y tantos % de las personas usan TikTok como red de información, ¿no? Es irreal, o sea, y yo he visto muchísimos casos, o sea, de influencers que te venden de todo, ¿no? Desde ahora la espiritualidad que ya es como un entretenimiento, que te venden cualquier cosa y la gente pues lo sigue, ¿no? O sea, en algunos casos pues sí, hay algunos que sí son buenos y todo, pero pues yo lo veo mucho en redes. Sí, sí, Muchísimo. sí. Y bueno, sí puedes encontrar algunas cosas interesantes en TikTok, sí tienes el enfoque de expander Ujú. la información que te encuentres, ¿no? Pero es mucho el riesgo también de quedarse con primeras impresiones, respuestas simplistas, eso es lo peligroso, ¿no? O sea, la gente solamente se quedó con eso y
no investigue un poco más o por otro lado, ¿no? Mm. Pero sí, ese es otro caso también. Bien, pues vamos a ver si nos da tiempo de terminar la parte 15. Bueno, ahora que sabemos cómo la representatividad distorsiona predicciones, pues vamos a ver aquí un error lógico famoso. Y bueno, aquí vamos a ver la falacia de conjunción y cómo la representatividad vence a la lógica. Aquí Kahneman presenta a Linda, una mujer de 31 años, brillante, soltera y activista por la justicia social. Se pidió a los participantes decidir qué era más probable, que Linda fuera cajera de banco o cajera y activista feminista. Nos dice Kahneman, la probabilidad de una conjunción no puede ser mayor que la de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita lo vemos. Entre 85 y 90% eligieron la opción más específica, cajera feminista, porque encaja mejor con el estereotipo de Linda. Recuerden, todavía estamos hablando de estereotipos. Y bueno, esto es la falacia de conjunción. El sistema uno prefiere historias coherentes, plausibles, a la lógica. Incluso eh, nos dice Kahneman que estudiantes de estadística cometieron el error, ¿no? Entonces, nos dice aquí también, bueno, imagina una mujer descrita como ambientalista y voluntaria en un mercado orgánico. Es más probable que venda frutas o que venda frutas y sea activista. Y bueno, la mayoría elige lo segundo, aunque lógicamente es menos probable. Ok, pues bueno, también aquí menos es más y la lógica, Kahneman muestra que añadir detalles hace una historia más atractiva o que pensemos que sea más plausible. Nos dice añadir detalles a escenarios los hace más persuasivos, pero menos probables. Así que bueno, nos dice Kahneman que en un experimento con vajillas, un lote de platos rotos valía menos solo, pero más cuando se comparaba con otro, mostrando que la lógica prevalece en comparaciones directas, pero no siempre. A ver, otro ejemplo, en el caso de Linda, la lógica falla incluso en comparaciones directas porque el sistema uno prioriza la coherencia. Entonces, preguntar cuántos de 100 en lugar de qué porcentaje reduce el error porque imaginamos individuos. De nuevo, a ver, un ejemplo, si nos preguntan si un futbolista es delantero o delantero y capitán del equipo, el sistema uno elige lo segundo si parece líder, aunque sea menos probable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, hacemos conjunciones o asociaciones conforme a pocos datos que tenemos o a lo que percibimos de primera mano, ¿no? Y de nuevo, pues en este ejemplo, pues es mucho más probable que pues solo sea delantero, ¿no? Pero bueno, le vamos añadiendo detalles, ¿no? Ok, Una bueno, pregunta nada más. sí. En relación, por ejemplo, eh, hacer un análisis del lenguaje corporal de una persona que esté, no sé, lo acabas de conocer o lo ves que está dando un discurso o el comportamiento que tiene permanentemente en donde se toca la nariz, se toca la oreja. Ese tipo de cosas podrían ser, digamos, un principio de el sistema uno o es combinación de los dos, sistema uno y 2. Bueno, pues eso es muy interesante porque puede ser de los dos. Hay estudios donde nos dice que inconscientemente estamos viendo microexpresiones en los rostros de los demás, aunque incluso no somos conscientes, y también nos lleva a hacernos, pues, o a tomar posturas, o tomar decisiones, o saltar a conclusiones sobre esa persona, ¿no?
Eso es muy, muy interesante. Todo es inconsciente. Pero por otro lado, por ejemplo, si ya leímos sobre lectura en frío, por ejemplo, leer las gestos de la persona, sus movimientos, cuando habla, como te dices, se rasca la nariz, se toca la oreja, y pues bueno, sabemos que hay una base psicológica para eso y sabemos cuáles son, pues ese es el sistema 2. ¿Me explico? O sea, ya es un análisis el que estás haciendo ahí, por ejemplo, un análisis consciente, bien pensado y en base al conocimiento. Pero en el primero, pues es puro sistema uno, o sea, es casi instintivo, o sea, instintivamente estamos, en nuestro inconsciente está leyendo esas microexpresiones de las personas, cómo se mueve, cómo dice las cosas, y eso ya nos da una impresión de la persona, ¿no? Siempre que te entiendas algo del lenguaje corporal. ¿No? Es instintivo, o sea, cuando es inconsciente, aunque tú no tengas conocimiento de todo eso, estamos programados para captar ciertas microexpresiones, por ejemplo, en el rostro de los demás cuando estamos interactuando con ellos. Eso es inconsciente, es un I- sistema de supervivencia, eso ya está i- ahí. Como el Intuitivamente, ceño ¿no? fruncido, ¿no? Si estás enojado, tú no, estoy pensando, me explico, pues ese tipo de cosas. Yo tengo el ceño fruncido desde niño. Así nació, así es el modelito ya. Sí. Y todos me califican de enojón cuando me conocen. Por ejemplo, los rusos, que son personas mucho más serias comparadas con los latinos, ¿no? Un latino va a Rusia y dice, puta, es que aquí todos están enojados. No, son personas serias, nada más, ¿no? O sea, no son tanto como los latinos. O sea, Si los abrazos se incomodan. sí, sí, sí. Oye, Si Luisito, y si se están sonríes, agarrando mucho en la nariz, que sabemos que están mintiendo, ¿están checando si no le está creciendo la nariz? Como Pinocho. Bueno, pues si se fijan, bueno, en términos generales, este Kahneman lo que hace, pues, es pulverizar realmente muchos de los sesgos que tenemos, realmente se pueden englobar en pocos, ¿no? O sea, no hay que dejarnos ir con la primera impresión, no hay que dejarnos llevar o tomar decisiones solamente por experiencias vívidas, ¿no? O por recuerdos traumáticos o fuertes. Son una serie de sesgos de los que, pues bueno, sería muy útil, al menos en términos generales, estar conscientes, ¿no? Aquí, pues bueno, ya son las 9:17. Nos llevaría unos 10 minutos más para terminar con el 16. ¿Qué hacemos? ¿Paramos aquí o terminamos el 16? Como digan todos. Yo como guste, no tengo problema. Bueno, pues si quieren lo terminamos Terminamos. entonces. Ujú. Bueno, aquí habla rápidamente de tasas base causales contra estadísticas. Bueno, en esta parte Kahneman presenta el problema del taxi. Un accidente causado por un taxi azul o verde, con 85% de taxis verdes y un testigo 80% confiable que dice azul. Ok, la respuesta lógica es 41%, pero muchos dicen 80, ignorando la tasa base. Las tasas base, nos dice Kahneman, eh, bueno, las tasas base estadísticas son ignoradas, pero las causales se combinan con la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Si se dice que los taxis verdes causan 85% de los accidentes, la gente usa la tasa base porque implica una causa. El sistema 1 prefiere historias causales a estadísticas puras. Ejemplo, si el 90% de los vendedores de un mercado son honestos, pero un cliente dice que un vendedor lo engañó, entonces podríamos ignorar la estadística, que es la tasa base, y asumir que ese vendedor es deshonesto. Ahora aquí, pues bueno, no sé si han juzgado a alguien basándose en una historia en lugar de hechos o estadísticas, como dice aquí Kahneman. Ujú. Nos platicaba
Graciela en el taller anterior, por ejemplo, de esta persona eh, que era muy impuntual, pues vamos a manejar la idea de que pues Graciela no lo conocía, pero una compañera le dijo, ay, no, es que ese cuate es bien impuntual, ¿no? Entonces inmediatamente pues ya es la primera impresión y lo primero que te vas a imaginar pues es que prácticamente es una mala persona, ¿no? Porque el sistema uno luego tiende también a pensamiento blanco y negro. Entonces de nuevo hay que tener mucho cuidado también. O sea, es una historia, no son datos reales, ¿no? Y pues bueno, una persona es infinitamente más compleja que solamente pues llegar tarde, por ejemplo, ¿no? Supongo que es como cuando todo el mundo dice, todos los políticos de todo el mundo son deshonestos. No existe uno que no lo sea. Como que es muy radical, porque sí hay gente que no entra en ese calificativo, pero la apreciación es de que todos son así, ¿no? De que es Sí, un requisito para entrar al gremio ser así. sí, es pensamiento blanco y negro, justamente. Exacto. Y varios, por ejemplo, ni siquiera son malos, son incompetentes, ¿no? Por ejemplo, y los hace ver malos, ¿no? Ujú. Pero bueno, Kahneman describe un experimento donde estudiantes no cambiaron su visión de la naturaleza humana tras aprender que solo 4 de 15 personas ayudaron en una emergencia. Sácatelas, pues eso sí está pesado, ¿no? Cada 4 de 15 personas. Bueno, pasan muchas cosas aquí, no es que sean gandallas las personas, sino que también la respuesta de estrés o de miedo de una persona puede ser congelarse, ¿no? Y eso es muy común. Recordemos cuando platicábamos justamente de la respuesta de estrés. Algunos pelean, otros huyen, otros se congelan, ¿no? Entonces eso siempre hay que considerarlo, ¿no? Y nos dice Kahneman, la nula disposición a deducir lo particular de lo general, como también tú decías ahorita, Arturo, solo la contrarresta inferir lo general de lo particular. ¿Qué quiere decir? Bueno, mostrar casos individuales, dos personas que no ayudaron, los llevó a deducir la tasa base porque las historias son más impactantes. ¿Sí se entiende? Si te Ujú. dicen que el 80%, por ejemplo, no sé, de los usuarios del metro son amables, pero ves a dos personas siendo groseras o empujando, dando codazos al subir, pues podríamos asumir que todos lo son, porque las historias individuales son más vívidas. Entonces, lo platicamos un poquito al principio del taller hoy. O sea, de nuevo, también hay que resaltar que el cerebro está programado a resaltar las experiencias y dinámicas negativas por cuestiones de supervivencia. Y de nuevo, ese es el sistema 1, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces en análisis, solamente por uno o dos casos de una situación, automáticamente el sistema 1 lo va a magnificar, ¿no? Y nos va a hacer entrar en esta visión blanco y negro y todo va a ser negro prácticamente, ¿no? Porque exagera estos eventos, ¿no? Ujú. Y bueno, este punto va un poco más enfocado a experiencias personales, cosas que vemos, no es tanto información externa, no es algo que vimos, ¿no? Que nos puede sesgar también. Bueno, pues vamos a cerrar conectando estas ideas. Pues bueno, recorrimos hoy de la parte 13 a la 16. En la parte 13 vimos cómo la disponibilidad exagera riesgos, eh, como evitar el metro por una noticia. En la parte 14 aprendimos que la representatividad nos hace predecir por estereotipos, ignorando las tasas bases o datos eh, fuertes o sólidos. En la parte 15, la falacia de conjunción mostró cómo preferimos historias coherentes a la lógica. No sé, nos gustan los cuentos prácticamente, ¿no?
Y en la parte 16, pues bueno, entendimos que las causas vencen a las estadísticas como confiar en una historia sobre un vendedor en lugar de los datos. Ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, esta es una buena pregunta, no la tienen que contestar ahora, se la pueden llevar de tarea, ¿no? ¿Cómo usaríamos estas ideas en términos generales? Porque de eso se trató también el taller de hoy, cómo evitar juzgar por apariencias o noticias exageradas. Ujú. Sí, claro. Ay, Mm. quisiera hacer un paréntesis. Te mandé un audiolibro a tu eh, WhatsApp personal que quería yo compartirlo, pero preferí que primero lo revises para no hacer ruido en caso de que consideres que no está oportuno. Siento que tiene que ver con lo que estamos manejando y con lo que hemos manejado y sobre todo con nuestro día a día, porque maneja cosas pues muy importantes y que son benéficas a la hora que reflexiona uno sobre eso. Compártelo, Arturo, ¿eh? Pero sí quise que primero, ¿sí? Sí, sí, de Así, eso se sin más. trata, ¿eh? De eso se trata, Ah, sí. perfecto, Sí, sí. perfecto, sí, porque a mí me gustó mucho, porque se llama El Camino del Río y habla que, sobre todo en los tiempos modernos, la gente estamos muy estresados o muy angustiados, porque el que vive sobre el pasado está estresado por todo lo que trae cargando. Y el que vive pensando en el futuro está angustiado por la incertidumbre de lo que va a pasar con el futuro y que pocos vivimos en el presente y que los que estamos en el presente nos preocupamos más por alcanzar metas a toda costa y vendes tu vida, tus energías y todo por lograr una meta, pero nadas contra el río y dicen, ni alcanzas la meta, te agotas, pierdes las energías y acabas frustrado. Y si te dejaras fluir con el río, otro gallo cantaría porque no estarías haciendo esfuerzo y estarías llegando a tus metas, pero aprovechando la inercia de situaciones, que entonces habría que pensar en función de manejarse en esas condiciones. Y eso me pareció muy interesante por experiencias que fortuitamente yo llegué a tener y que ahora sí que en los momentos en que he tenido jauja, pues he operado instintivamente así y cuando he querido lograr cosas a fuerza y por esfuerzo y todo, pues caes en lo que todo mundo, que trabajas horas extras, no duermes poco, no haces vida familiar, no haces vida social y tampoco logras lo que buscas. Ujú, Entonces ujú, creo que es algo que nos va a servir para reflexionarlo y pues aumentarlo después en su momento. ujú, ujú. Gracias, Arturo. Adelante. Sí, se los mando entonces enseguida. Gracias, Arturo. Es un audiolibro que hay que verlo en YouTube. Ok. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias. Den un segundito. Voy a parar la grabación.